Recientemente estuve grabando videos sobre economía. Estuve planteando conceptos de Karl Menger y de Karl Marx. Y hay algunas cosas, algunos puntos en común. En principio, Menger habla de bienes económicos, que son aquellos donde hay escasez, y habla de la actitud económica. La actitud económica es aquella que tiende a racionalizar, a maximizar las ganancias de una determinada actividad. Entonces, claro, esto nos coloca en una situación un poco egoísta, si se quiere, que formaría parte de la antropología humana, que consistiría en qué consiste ser humano. Ser humano básicamente consiste en estar en el desamparo, en estar en la carencia y en esforzarse por satisfacer sus necesidades vitales. Básicamente eso sería la condición humana, lo que, bueno, Hannah Arendt llamaría la labor. Y bueno, en ese sentido, siempre hay un interés por la previsión, por el cálculo, por el obtener cierto beneficio. En Karl Marx, si bien en términos de Menger se hablaría de comunismo, se hablaría de bienes no económicos, es decir, bienes donde hay menor necesidad, eh, hay menor necesidad que disposición de un bien, es decir, hay para todos, no hay escasez. Podemos producir comida, bienes, refugio, alimento, ocio para toda la población humana, para toda la población global. Entonces, en ese régimen, que curiosamente muchas personas estarían dispuestas a decir que hoy, en el siglo XXI, ya estaríamos en condiciones de afirmar algo por el estilo, pero por algún motivo no ocurriría eso, no habría escasez para alimentar a la población, para satisfacer lo más básico, lo, la- la- el género de vida más elemental podría estar satisfecho para todos si se suprimiesen, por ejemplo, las guerras. Bueno, discutible, pero bueno. Entonces, esto forma parte de lo que se puede considerar el ser humano. El ser humano en esta antropología está a merced de la intemperie, merced de las necesidades, tiene que prever el futuro y actuar en consecuencia. Y en esta previsión del futuro está el cálculo con el comportamiento con los otros. Uno se comporta con los otros de tal forma de poder satisfacer sus necesidades vitales humanas, pero también del intelecto y de la fantasía. Entonces, claro, siempre existe esta necesidad de ser alguien. Ser alguien significa, por ejemplo, tener un título, por decir una cosa, o tener un trabajo, o tener una profesión que te asegure la disponibilidad de los medios de consumo suficientes como para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, si yo soy, digamos, abogado, ese ser alguien me constituye en alguien que permite ser capaz de satisfacer mis necesidades. Esta cuestión del ser es interesante porque filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre o como Martin Heidegger van a hablar del ser alguien, no del ser alguien, van a hablar del ser humano. Pero, y esto es mérito de un filósofo argentino llamado Rodolfo Kusch, aparece una cuestión vinculada con el verbo ser, que en la lengua española se desdobla en el ser y en el estar. Como ustedes saben, el verbo to be, o el verbo être, o el verbo sein, en inglés, francés, alemán, comparten el significado de ser y estar. Tanto estar en un lugar situado como en esa característica de esencia o de sustantividad. Pero bueno, pero en el español eso no acontece. Hay una clara distinción entre el ser y el estar. Y lo que va a hacer Rodolfo Kusch va a ser establecer que en América, en las tierras americanas, hay una filosofía completamente distinta que se emparenta con lo indígena, con lo originario, con lo autóctono local, y es esta cuestión del estar. Primero, partamos de la siguiente consideración. El verbo ser supone esencia, firmeza, estabilidad, duración, casi atemporal, en cualquier tiempo y momento, casi una especie de trascendencia, lo que constituye el ser. Ser alguien significa lo más íntimo de lo que yo soy. Mientras que el verbo estar supone transitoriedad, o supone no permanencia, o supone algún tipo de cambio. Cuyo va a decir, por ejemplo, no es lo mismo ser un empleado que estar empleado.
Cuando uno es un empleado, eso significa que en su raíz, hasta su raíz, llega esta cuestión de ser empleado, es lo que me constituye, en lo que yo soy. Mientras que si yo digo estoy empleado, eso supone que vivo de algún modo provisoriamente en este estado. Es un estado en el que estoy. No es a lo que yo soy, sino a lo que estoy. Y aquí esto se puede mezclar con Martin Heidegger. Martin Heidegger, si bien, como algunos sabrán, habla de ese término alemán que se llama Befindlichkeit, que se suele traducir como disposición afectiva o también como encontrarse, en el sentido del cómo te encuentras, de que yo siempre me encuentro en un lugar, que el Dasein siempre está de algún modo afectivo vinculado con el entorno. Esta disposición afectiva, este Befindlichkeit, este encontrarse, es lo que podría considerarse hasta cierto punto este estar cushiano. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta ¿cómo estás? Uno está preguntando por cómo se encuentra, cuál es su disponibilidad afectiva con el mundo, cuál es su disposición. Entonces uno siempre está de alguna manera. Uno está feliz, está triste, está angustiado, está excitado, está, no sé, ansioso. Uno siempre está de alguna manera. Y este estar es lo que sintetiza el verbo estar. A diferencia del verbo ser, donde es una cuestión casi como apartada del entorno, apartada del medio, apartada del espacio, apartada de la habitación, en el ser, el estar siempre es una relación fluida con las cosas, con el mundo, con los demás. Siempre estoy de alguna manera. Y este estar es interesante por el cómo estoy. Y bueno, lo que va a decir Kush es que en la filosofía americana, cuando uno analiza económicamente cómo se comportan las poblaciones originarias, no existe esta ansiedad o esta intención de maximizar riquezas todo el tiempo. No existiría este cálculo económico que para los europeos es absolutamente connatural al ser humano. Es lo que se diría que el indio se deja estar. Es el mero estar. Uno simplemente está. Entonces, frente a la actividad económica pujante, donde yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor, yo quiero ser industrial, yo quiero ser empresario, está el mero estar. El mero estar en el mundo de alguna manera tranquilo con las cosas que uno tiene, con las cosas que uno ha conseguido y sin preocuparse por tener más. Y lo que va a decir Kush sacando una conclusión de esto es que el ser supone una tensión. El ser siempre supone un horizonte al cual yo quiero acercarme, a lo que yo quiero ser. Yo quiero ser alguien. Quiero acercarme a eso que está lejano en el horizonte. Mientras que el estar es lo que uno ya es, digamos. Perdón por la complicación, pero lo que uno ya de alguna manera constituye cómo está siendo. Ya el estar es lo que uno trae de base, lo que uno ya tiene. Entonces, cuando uno está en un proyecto, está tensionado hacia aquello que quiere lograr, una meta, un objetivo, un plan fin, una teleología. Pero cuando uno está, simplemente está disfrutando lo que uno ya de algún modo constituye su naturaleza. Entonces, claro, entonces me parece una contradicción muy interesante. Porque puede ser que una persona totalmente, digamos, miserable, que no tiene recursos económicos, que no tiene lujos, está perfectamente apacible en su mundo y en su entorno, sin esa ansiedad que puede llegar a tener aquel que intenta ser alguien con muchos recursos económicos, con muchos lujos, con muchas satisfacciones placenteras de los bienes económicos. Entonces, claro, eh, este estar, digamos, el rico también está en algún momento. Cuando el rico baja sus revoluciones y dice, bueno, ya no voy a seguir intentando más, me conformo con lo que tengo, también aparece su estar. Lo que intento decir es que el estar es una actividad mucho más basal que la actividad tensa del estar. Cuando uno está, es lo que Cuyo llamar, está en el viaje de vuelta. Cuando en Argentina se dice que uno está de vuelta, es porque uno fue a la ida, tenía esperanzas, proyectos, planes, y cuando el mundo le devuelve lo que uno efectivamente consiguió del mundo,
está de vuelta. Ya es algo muy poético este estar de vuelta. Y cuando uno se conforma con lo que uno efectivamente logró, está de alguna manera, está meramente estando. Esto se vincula con una mixtura que va a establecer Kush, que es el estar siendo. El estar siendo es una mezcla entre el estar y el ser, con ese, con ese gerundio ahí, el siendo, que no es un ser eh, completo, final, sino que es una transición que uno está haciendo algo. Y fíjense qué interesante como, yo no sé cómo será en el resto de los países de Latinoamérica, pero es muy interesante cómo hace relativamente poco tiempo, acá en Argentina, hay una revalorización del verbo estar. Forma parte de una cosmovisión, si se quiere, que se está popular, que se está estableciendo actualmente en la Argentina, que es el gracias por estar. A veces se le dice a otro gracias por estar, o estemos en tal lugar, o tiempo de estar. Y este estar es interesante como supone esta cuestión de la presencia. Este estar como distinto de la participación virtual en los medios tecnológicos. Uno cuando está en los medios en los medios en los medios o en las redes sociales, de algún modo no está presente. La cuestión de la presencia es importante. Y esta presencia se vincula en la actualidad con este estar. Estoy de una manera, estoy en el mundo, estoy presente. Estar es estar presente. Entonces cuando uno le dice a otro, gracias por estar, es gracias por venir a mi encuentro. Y es interesante ese estar. Me parece muy curioso una frase muy clara de la cultura occidental, que es el to be or not to be, de la obra de teatro Hamlet de William Shakespeare. Me refiero al to be or not to be, naturalmente en Hispanoamérica se lo traduce como ser o no ser. Y es interesante pensarlo en términos de el to be también ampara la posibilidad de pensarlo en términos de estar o no estar. Y fíjense qué interesante cómo cambia la interpretación de la frase. Cuando uno dice estar o no estar, vale más, por ejemplo, bueno, sufrir los, la ignominia o la vergüenza o las afrentas del destino, bla, 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 todo lo que dice Hamlet en ese monólogo, donde ya no se trataría, si uno dice estar en vez de ser, ya no se trataría de una cuestión de, de lo que yo soy, de la dignidad casi espiritual de lo que constituye mi esencia, sino de estar o no estar, sino de estar presente, de soportar la injuria, soportar la ansiedad, soportar la depresión y estar presente. Entonces es muy interesante pensarlo en esa diferencia que a nosotros, habitualmente como argentinos, como latinoamericanos, se nos escapa, porque nosotros tenemos dos verbos, decimos ser o estar. Entonces cuando decimos sein, o cuando decimos etre, o cuando decimos to be, resulta que se está mezclando esta cuestión de disposición, de colocación, de estar situado, habitando, en ese sentido de colo, que dice Heidegger cuando habla del estar en el mundo, o del ser en el mundo, es decir, sein in der Welt. Bueno, básicamente eso es lo que yo quería tratar en este video, la diferencia entre el mero estar y el ser alguien en Rodolfo Kusch, y esta especie de discusión acerca de si lo que nos realiza como seres humanos es el cálculo económico y el cálculo racional, o si existiría una identidad, si se quiere, americana, pero también más basal de la condición humana, que nos acerca más al estar que al ser. Así que sin más, saludos. Si les gustó este video pueden dar like y suscribirse a mi canal y pueden estar atentos al resto de mis redes sociales. Saludos.